gracias a la coordinadora Arauco Malleco. Hoy día estamos denunciando este genocidio que está cometiendo el Estado chileno contra nuestro pueblo, condenando a penas de 25 años de cárcel al huaychafe Héctor Yaitul por intentar recuperar parte de nuestro territorio usurpado por el Estado chileno y por las forestales transnacionales. También las otras condenas son de 20 años para cada comunero por el simple hecho de defender la tierra. Hoy día queremos decirle a la ciudadanía que estamos de pie, que estamos frente a este gran enemigo que es el modelo económico transnacional, que permite hoy día que se violen los derechos, que se ocupen nuestras aguas y se vulneren todo tipo de derechos medioambientales, políticos y territoriales dentro de nuestras comunidades mapuches a nivel nacional. Queremos también entregarle toda nuestra fuerza a nuestros hermanos que hoy día están en huelga. Vayamos con un abrazo y un fuerte saludo para que continúen resistiendo, porque esta causa es justa, esta causa es histórica, porque nosotros siempre hemos vivido dentro de nuestro territorio. Primero llegaron los colonos españoles e intentaron arrebatar el territorio mediante la violencia. Luego se instala el Estado chileno con sus aparatos represores y pretende desalojarnos de los últimos territorios que hoy día somos dueños. Eso no lo vamos a permitir. No permitiremos que se nos continúen usurpando